se requiere que las cosas cambien a partir del cambio de las personas. En ese orden de ideas había una apuesta acerca de la revisión de los modelos mentales. Y era un poco lo que Prahalad planteaba. Cuestionar la ortodoxia. Modelo mental y ortodoxia coinciden en la medida en que son todos esos supuestos que cada uno trae y con los cuales uno opera y lee la realidad. Pero aparte de Prahalad, ¿quién más vimos? Goddard. ¿Y qué decía? Exacto. Muy bien. La teoría de restricciones. Sí, restricciones, el cuello botella, donde se adelgaza, donde es más difícil pasar, ¿cierto? Y entonces él decía que esa restricción se da o aparece cuando existe un eslabón débil. Bueno, existe un eslabón débil. Y un eslabón débil que casi siempre está soportado en la forma como uno se comporta. Y ahí podríamos revisar los modelos de crianza, los modelos de desempeño, los modelos fruto del asistencialismo y de las malas prácticas administrativas. Y finalmente, Senge, que hablaba de el principio de doble causalidad. Ojo, no se les olvide, doble causalidad. O sea, no es una relación unidireccional, es una relación bidireccional y dependiendo del número de actores es una relación multidimensional. Es decir, existía esa figura que llamábamos de doble implicación. Y la doble implicación es la que permite que haya una relación causa-efecto en cada una de las partes. En ninguna relación nadie queda limpio. Y ese es como el criterio de ese. A partir de ahí vamos a dar un paso adelante con algunos de los temas. Y yo creo que en unos 40 minutos estaremos haciendo el taller en torno a las dos lecturas de hoy. Si se dieron cuenta, hablan los gurús de qué hablan. Del cambio, que es el tema que estamos dejando atrás y hoy lo vamos a ver aplicado. Y Peter Drucker, que habla de distintas situaciones, inclusive de las características del management frente a la empresa sin ánimo de lucro. Pues muy bien, ese cambio, ¿cómo se relaciona con la gerencia? La relación entre cambio y gerencia se da a partir de una función o de un rol, que es el rol de líder. Ver al gerente como líder no es decir que el gerente tiene que ser líder. Y ese es un punto importante. El liderazgo gerencial es una de sus competencias, es una de esas capacidades y es uno de sus roles al interior de la organización. Pero no se agota, no se agota. Desde el liderazgo, la gerencia o la dirección, ¿qué garantizan frente al cambio? ¿Que sea qué? Hello, buenas noches. Hay cambio, se requiere el cambio. ¿Cuál es el papel del gerente como líder frente a ese cambio? Garantizar que ese cambio sea ¿qué? Útil. Primer renglón. Útil. Ya el material está en PUC virtual. ¿Cierto? Que sea útil. ¿Qué significa que algo sea útil? Que se use, que se aplique. Ideal, que satisfaga las necesidades y que de alguna manera la utilidad
tenga un beneficio más allá del individuo. De hecho, existe el concepto de utilidad común, una utilidad que trasciende, que va más allá. Para ello, básicamente, en primer lugar, ¿de qué echa mano? ¿En dónde se apoya el gerente como líder? LA, es decir, en las... Muy bien, lecciones aprendidas en el pasado, en las experiencias, en las lecciones aprendidas. En eso se apoya. Es decir, aquí estamos afirmando que el gerente, que ustedes como directivas, directivos, frente a los procesos de cambio en las organizaciones, en los proyectos sociales, tienen una tarea, no solo de garantizar su utilidad, sino adicionalmente de permitir que ese cambio no caiga del cielo, sino que venga amarrado a una historia. Son los provocadores del cambio. Son los incitadores del cambio, son los que explican por qué cambiamos. ¿Por qué tenemos que hacer un cambio? Porque hay un pasado que no funcionó, o porque hay un pasado que sí funcionó y nos exige estar a la altura, o estar más adelante. Esa historia es lo que hemos determinado llamar lección aprendida. Es lo que queda al interior de la organización, es lo que queda al interior del proceso. ¿Estamos? Muy bien, muy amable. Vean, el hombre se gana el cielo. Vertical. Chao. Ahí quedó en cinta. Entonces, ¿por qué el líder tiene que tener como talento? Porque no cualquier pasado es una lección aprendida. O sea, se requiere un mínimo no solo de sentido común, sino como de capacidad de discernimiento, de tamizaje, de cernir. No sé si existe el cernidor, ¿cierto? Pues de ahí viene la palabra discernimiento, pasar a través de, ¿cierto? Entonces, capacidad de discernir, de pasar a través de esas cosas, de modo que, o de forma que haya una oportunidad de aprendizaje, y ese aprendizaje se va a llamar necesidad del cambio. Cuando tú te das cuenta cómo ha sido tu pasado, entiendes cómo será tu futuro. Ayer alguien me decía, no, mañana llego temprano, ese alguien no ha llegado y ahora que llegue se lo recordaré. Entonces, ese es el tema, tenemos que aprender, tenemos que vencer, tenemos que violentar una cantidad de situaciones. La vida no es fácil para nadie, pero precisamente para eso la gerencia tiene herramientas. Y la primera gerencia que existe en el mundo se llama la gerencia de usted misma, la gerencia de uno mismo, la autorregulación, el autogobierno, la autodisciplina, el autocontrol, que todas y cada una de esas situaciones le apuestan y le apuntan a una condición que podremos llamar incluso felicidad. Hasta ahí estamos. Entonces, gerente que lidera el cambio, primero garantizando su utilidad, en segundo lugar aprovechando como mecanismo para generar la necesidad, las lecciones aprendidas. Hemos dicho esas dos cosas. Un tercer elemento, y es que ese cambio no puede ir hacia cualquier parte. Ese cambio tiene que ir direccionado.
¿Y quién es el direccionador del cambio? La visión. O sea, el cambio no puede arrancar, vamos a cambiar, ¿por qué? No, ahí vamos viendo. No. El cambio tiene que tener como premisa de dirección, o mejor, de direccionamiento, la visión. Y miren que desde el primer día, yo ya es jueves y esto ya se acabó. Desde el primer día estamos repitiendo lo mismo. Gerencia sin visión no tiene sentido. Y eso tiene que quedarles como al interior, damas y caballeros, ustedes como magíster, como especialistas en temas de gerencia. O sea, eso no tiene que pensarse, eso tiene que reaccionar de una, eso tiene que brotar. Todo lo que tenga que ver con dirección, con sentido, con orientación a nivel estratégico y organizacional, tiene que ver con la visión. Sin visión no hay desarrollo. Sin visión no hay futuro. Sin visión, pues, ¿qué necesidad de cambio? Ninguna. Si lo que viene después de mí es nada, ese era el tema de un grupo de gente durante una época después de la caída del Imperio Romano. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando se pierde la noción del después, solo queda la hora. Entonces, la alineación que se recoge del ejercicio gerencial llega única y exclusivamente a la luz de la visión. Una visión que, si se replantea, porque para eso es el cambio, ¿qué tiene que tener adicionalmente? ¿Nuevas qué? Estrategias. Es decir, ¿nuevos qué? Nuevos cómo, ¿cierto? La estrategia es el cómo. Nuevas acciones, nuevas políticas, nuevos caminos, nuevas formas para alcanzar el estado ideal. La presentación ya está en el libro. Sí, tranquilo. Entonces, eso es lo que exige, lo que se requiere. Que usted, identificando la necesidad del cambio, a la luz de una visión redefinida, entienda que esa visión nueva, como su nuevo rumbo, va a requerir también de un acompañamiento estratégico. Y mira que aquí John Kotter, el autor también de La verdadera labor del líder, un texto muy importante, dice que la visión del estado futuro deseado es quizás lo más esencial. Eso es lo que hace que mucha gente camine por la vida sin sentido. Eso es lo que hace que nos admiremos o nos alertemos cuando nos damos cuenta que hay seres humanos que como que no tienen ningún ni el más mínimo reparo por lo humano. A eso es a lo que coloquialmente se le llama proyecto de vida. Entender la razón de ser, proyecto de vida. Ayer se acuerdan las 5 cosas. Autoestima y segundo. Sí, a ver. Visión. Y después seguía el propósito. Esa es. Mire que todo coincide. Porque, insisto, esto es coherente, o sea, estamos diciendo las mismas cosas porque la gerencia es un sitio recurrente. Usted nunca escuchará de un gerente que un día le salga con un discurso y al día siguiente con uno diferente. La gerencia todos los días buscará lo mismo, la mejora continua, la rentabilidad, hacer bien las cosas, la calidad. Eso es lo que busca la gerencia. Los amigos, los amores, los amantes siempre se harán las mismas preguntas. ¿Estás bien? O a usted le preguntan algún día, ¿te moriste?
Normalmente las preguntas son de orden lógico. Entonces, no le tengan temor a la repetición, porque eso es finalmente el camino para asegurar el éxito. Por eso, John Kotter dice, la visión del estado deseado futuro es lo más esencial. ¿Cómo me veo? Y usted ya doble graduada, doble graduado, ¿cómo se ve? ¿Para qué le sirve el doble grado? ¿Qué valor le agrega? ¿Qué estrategia tiene para sacarle fruto, para sacarle jugo? Aparte de subir el diploma al Facebook. Es decir, ¿qué piensa hacer con eso? Cuando esa pregunta se resuelve, es cuando aparece el tercer elemento. Que el líder no solo desde el concepto de utilidad genera la necesidad del cambio, envisiona. ¿Se acuerdan qué era envisionar? Que lo vimos. ¿Se acuerdan? Institucionalidad y empresas, el envisionamiento. La segunda obviedad. ¿O no? No has olvidado. Horrible. Claro, es generar o vender o asegurar que todos vean lo que uno está viendo. Envisionar. Cuidado, pues. Que no nos pase lo de los niños de segundo que se olvidaron de primero y es la misma maestra. O sea, ánimo, ánimo, ánimo. Esa es la importancia de la lectura continua. Si uno curso que ve, curso que mata, nunca generará lo que vimos en las tendencias, la gerencia integral. La integralidad es precisamente eso, la capacidad de articular, integrar. Entonces, cuando yo soy capaz de generar, de propiciar a la luz del pasado, de las necesidades, de las lecciones aprendidas, oportunidades de cambio, renovando la visión y colocando nuevas estrategias, empiezo a visionar, a alinear. Y entonces, el tercer elemento, ¿cuál es? La energía. Los motivos, las ganas que la gente le debe colocar a que todo lo que está puesto en juego sí funcione. Un pelado de adolescente que le gusta el fútbol y que tiene un partido a las 2 de la tarde, es capaz de levantarse a las 6 de la mañana ya con los guayos y la pantaloneta puesta. Porque le gusta, porque le hace sentido. Qué pesar que a lo largo de la vida esa energía se pierda. Qué pesar que se desgaste. El amor primero, la pasión primera, la fuerza primera es la que se requiere para garantizar que esto tenga sentido, que esto tenga éxito. De lo contrario, tenemos el gran riesgo de caminar a oscuras. Por eso, la energía que es propiciada, que es irrigada por el liderazgo que tiene la gerencia, ¿a qué puntos toca o a quién le llega? A la gente de la organización. Por eso la gerencia, y este curso se llama no. Por lo menos si está marcado el cuaderno, ¿no? Y desarrollo, gerencia de empresas y desarrollo social. O sea, ojo. Entonces, si yo digo, ¿qué es lo que debe cuidar el gerente? El gerente debe velar porque hayan relaciones de calidad. ¿Entre quiénes? Entre los individuos clave de la organización. ¿Y quién determina quién es clave en la organización? Usted. Usted como directiva, usted como gerente, usted como la persona dueña del proceso. Porque de lo contrario,
damas y caballeros, la cosa pierde fortaleza, pierde consistencia. Y cuando se quiere o se requiere que esas actividades generen relaciones de calidad, ahí es cuando yo digo, tendré que hacer alguna gestión, tendré que tomar algunas decisiones. Esas decisiones gerenciales tienen que ver con reinducción, rotación, mejoramiento, promoción, cambio inclusive de área, una gerencia que cuida bien el objetivo y la visión de la empresa, se da cuenta de que alguien puede dar más en otro lugar de la organización, pues lo lleva allá, sin miedo. Y también, si alguien no está dando lo mejor, ¿qué hace? Lo llama al orden y si no va a generar una rotación, lo invita a volver al mundo. Pero uno no tiene que cargar en la organización con lastre, con pesos indeseados. E insisto, eso es tal vez de lo más duro, pero necesario que hay que tomar en la vida. Decisiones de fondo con las personas. Sobre todo en proyectos sociales, sobre todo en la gerencia social. Cada una y cada uno de ustedes tendrá sus razones para haber deseado ser magíster en gerencia social y no en gerencia de otras cosas. Y en la categoría social, esas son las complejidades reales. Esos son los temas críticos y gruesos. ¿Cómo decirle a alguien que no debe abandonar, pero también cómo invitar a alguien que abandone? Porque no tiene sentido que permanezca. Desde ahí es que uno tiene que tener gran cuidado en identificar las barreras y los frenos. Las barreras existen, los frenos uno los coloca. La barrera es el muro, es la montaña, es el mar. El freno es el pedal que tiene el vehículo que yo conduzco. ¿Estamos? Para que perciban la diferencia entre una y otra cosa. Si tú eres el emisor y el receptor es el final del proceso, o si alguien cualquiera es uno y ese alguien a través del cambio es el final de la historia, entonces ¿qué se requiere? Se requiere, uno, garantizar que no existan barreras físicas. ¿Y cuáles son las barreras físicas? Que uno pueda ver a las personas, que las personas lo vean a uno. Por eso en lo social, comillas, hay que hacer presencia. Hay que dejar y sentar la presencia. La gente tiene que sentir que uno los acompaña, que uno está con ellos, aunque no viva con ellos. Pero tiene que dejarse clara esa impronta, esa huella de que vos estás ahí. Y una vez que se supera esa barrera física, entra a evaluar una barrera técnica. Si es que lo que tú estás comunicando es incomprensible o no está generando el cambio esperado, ¿por qué no lo está generando? ¿Porque la gente no te entiende? ¿Porque la forma en que lo estás diciendo no es la correcta? ¿Porque existen uno u otro modelo a través del cual estás haciendo una obviedad? Y resulta que aunque hablemos el mismo español, las palabras significan cosas distintas y nombramos a las cosas de forma distinta. De hecho, hay un libro que se llama así, Las palabras y las cosas. Entonces, la necesidad de verificar, uno, la existencia y dos, el peso específico de las barreras es clave para entender por qué el cambio no se da.
porque esto viene del acetato anterior, en donde el gerente, ¿qué dijo? Necesitamos el cambio. Y propuso una visión y generó una energía. Si necesitamos el cambio, ¿qué hay que hacer con las barreras? Eliminarlas. Y si no se pueden eliminar, saltarlas. Pero eso hay que gerenciarlo. Si la gente no entiende lo que le estamos diciendo porque no habla el lenguaje que le estamos dando o no tienen el mismo idioma, pues hay que contratar un traductor. Si usted está trabajando con población con necesidades especiales, sordos, ¿usted qué necesita para comunicarse con ellos? Lengua de señas o un intérprete. Y si usted no tiene esa competencia, pues la tiene que comprar en el mercado. O se inscribe en un curso que yo no sé cuánto tiempo gasta uno en desarrollar esa competencia. O le queda más rápido, contrate a alguien que sí la tenga. Pero alguien que sí sepa hacerlo. Y finalmente, uno en lo físico y uno lo controla. Otro en lo técnico y uno lo gerencia. Pero la tercera barrera es una barrera de decisión y son las barreras psicosociales. La primera se desbloquea, la física. La segunda, la técnica, se gerencia. Pero la psicosocial se enfrenta con decisiones. Y entonces esa psicosocial, que la hemos ya mencionado de distintas formas, y aquí aparece nuevamente con 4 categorías, pero podríamos poner una sola o 1000. El miedo, el cansancio, la enemistad, la prevención. En grupos femeninos, por ejemplo, la enemistad es muy fácil que suceda como barrera, porque suelen generarse problemas de género al interior de grupos solo femeninos, por cosas absolutamente irrelevantes que se convierten en un obstáculo para el cambio. En grupos de diferencia etaria pueden darse en barreras también de prevención, o que el joven por joven o que el viejo por viejo. Entonces, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero que el conocimiento es joven. Entonces ahí están todos los extremos. Para mí, de las más difíciles y frente a las cuales hay que decidir de forma inmediata son las 2 primeras: el miedo y el cansancio. Si la gente se cansa, la gente hay que sacudirla o hay que darle un descanso. Una de las dos. El descanso es una pausa. Dependiendo la necesidad del descanso, es una pausa corta, es una pausa activa o es una pausa larga y requiere licencia no remunerada. Y a algunos el descanso les obliga a una clínica de reposo. Entonces, ahí es cuando uno tiene que decir, ojo, ¿con quién me estoy rodeando? ¿Quiénes son los que están conmigo? Detrás de esto, damas y caballeros, están todas las patologías organizacionales. La operación sin fuerza, la operación sin visión, una cantidad de patologías, de enfermedades de la empresa y del proyecto, de la organización social, con las cuales uno, por más que trabaje, no va a lograr nada, porque no puede hacerlo. No lo puede hacer. ¿Es claro esto? Sí. ¿Estamos seguros? Consulta. Si la barrera de percepción física estaría vinculada al canal, que puede ser auditivo o visual, la barrera de percepción intelectual estaría solo constreñida al idioma lenguaje, podría también incluir, seguir, por ejemplo, el repertorio de enfoques diferentes, cultura, modelos mentales.
Por eso les digo, aquí puede darle doble clic y abrir la ventana. Lo único claro es que la técnica usted la gerencia. Esta es más fácil de eliminar. Acá hay que tomar decisiones. Porque esta barrera muchas veces usted no la puede controlar. Nosotros en Antioquia decimos al miedo nadie le ha puesto calzón. Para dar a entender que una persona miedosa, ¿usted qué puede hacer con ella? Pues darle todas las razones por las cuales no hay que tener miedo. Pero si la gente sigue con miedo, uno con miedoso no avanza. Déjela en un lugar que no tenga mucho miedo y usted siga adelante. Eso nos da como un indicador, como una escala, como un modelo. Y si ustedes observan, para ustedes la parte izquierda, hay como una llave de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo de donde lo observe. ¿Y tiene que ver con qué? Con la actitud. ¿Qué es una actitud? Comportamiento. Muy bien, eso es, el comportamiento. ¿Ante qué? Ante la visión. ¿De qué visión estamos hablando? ¿De la? ¿Y qué visión es exactamente hoy? Lo que estamos planteando hoy, ¿qué visión es esa? La del cambio. O sea, es esa necesidad del cambio, una visión renovada. Nos dimos cuenta que hay que cambiar, entonces vamos a alcanzarla. ¿Cómo nos comportamos frente a esa? Y uno podría ver, si quiere, esto es todo Zengue, uno podría coger desde la más alejada, que es la apatía. Importaculismo, a mí no me interesa. Déjeme como estoy. Yo ya estoy muy viejo. Yo ya estoy muy cansado. Yo ya estoy muy ocupado. Yo ya me las sé todas. Es que yo vengo aquí como por aquello de, pero finalmente esto a mí me resbala. Entonces, la apatía. La única pregunta es si ya se acabó. Y esa es la pregunta que hace mucha gente. Y en muchas jornadas de trabajo y en muchas reuniones. Hasta que usted defina a esa gente. Y cuando una persona te pregunta eso, ¿cuál es la respuesta que hay que darle? Lo importante es que la gente, mira, ¿te acuerdas lo que hablamos de la coerción? O sea, no es generar escenarios de libertinaje, ¿no? Entonces váyase. Un momentito, porque puede ser que la cosa sea tan horrible que te quedes solo y sin coro y terminas como el ternero. Entonces, para evitar esa situación, ¿qué se requiere? Un poco de coerción, lo que estás diciendo de Sandro. O sea, tú te puedes ir cuando quieras o cuando te dé la gana. Pero lo que pase aquí, contigo o sin ti, está en muchas copropiedades. Cuando hay que tomar decisiones, se cita y se dice, se van en el orden del día, se aprobará un incremento de la cuota de administración. Ahí van todos. Aunque ese no sea un punto a discutir, pero cuando tú lo colocas, la gente sí va. Y si tú quieres hacer una reunión laboral, prueba poniendo en el orden del día, se discutirá las nuevas políticas de vacación. Y verás cómo la gente por lo menos asiste. Y las políticas es que ¿quién quiere vacaciones? El que se las haya ganado. Entonces trabajen. Ese es un poco esto. También de la apatía hay un grado un poco de compromiso, no, pero sí de comportamiento distinto, que es la desobediencia. Yo estoy, me quedo, pero hago lo que me da la gana. Que es un comportamiento bastante común en muchísimas organizaciones y en muchísimos procesos. Usted es un predicador vacío. Usted todo lo que dice está cayendo en no sé qué terreno.
porque siempre habrá gente que no es capaz, es invidente frente a la visión. Ya de ahí en adelante se empieza a hablar de acatamiento, desde el por la brava o a las malas hasta el genuino, hasta llegar a un nivel superior que es el alistamiento. ¿Y qué es alistar? Integrar, hacer parte, tener listo, estar listo. Ustedes han escuchado la expresión alistarse en el ejército. ¿Y de qué les están hablando? Se están incorporando, que va para adentro. El alistamiento no solo es estar listo, sino hacer parte. E inclusive en el mundo de los vehículos nuevos, antes de entregárselos a los dueños, existe ese término, alistar el carro. Es tenerlo listo, es tenerlo limpio, es tenerlo organizado. Alistar el cuarto, que esté preparado. Y todo ese alistamiento está dado ¿para qué? Para el compromiso, que es tal vez el nivel máximo o el nivel óptimo mejor frente a la actitud de la visión. ¿Se acuerdan ayer en el video lo que dijo el señor del cerdo y la vaca hablando del compromiso? ¿Qué dijo Sol? El cerdo le decía que por qué la vaca era tan querida y ella le respondió que lo que daba era en vida y no. Exacto, muy bien. Será porque se lo doy cuando estoy vivo, porque el cerdo quería que a él lo nombraran el animal del año solamente por dar de comer y porque decía que hasta con las patas hacían de todo, porque uno finalmente el cerdo que se come todo. Pero con una condición: para que tú comas chicharroncito o pernilito relleno, ¿qué tiene que pasarle al cerdo? Que se vuelva ex. Entonces, mientras la vaca, uno nunca creería que por ordeñar una vaca se muera. O una gallina, aunque grite como si le estuviera saliendo un huevo más grande que ella, pero es simplemente un reflejo. Entonces, el tema es dar en vida. Ese es el punto, el compromiso. Eso nos pone rápidamente, y llegué antes de lo planeado, a una actividad que vamos a hacer de uno. Nos vamos a numerar del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Muy bien. Del 1 al 4. Los vamos a reunir por acá en esta esquina el grupo 1, por allá atrás el grupo 2, por acá en la mitad el grupo 3 y por allá el grupo 4. Por favor. Vamos para acá. Precisamente esos son los elementos que nos tienen acá. Por eso el curso se llama Gerencia de Empresas, no de Empresas Sociales. Gerencia de Empresas y Desarrollo Social. Este hombre en 1967-68 estaba pensando en un texto que publicara algunos años después llamado La Sociedad Postcapitalista, que fue uno de sus primeros textos. Y ahora en el año 2002, 2003, no recuerdo exactamente cuándo publica esta obra. Sí. 2, ¿cierto? En el 2002 sale con un tema así, cuando él era el ultradefensor del tema de la dirección en empresas capitalistas, ¿cierto? Y donde el más allá era la maximización de la utilidad. Pero luego descubre, y de hecho en parte de ese texto, Las Dimensiones del Management, lo dirá porque es una obra de 3 tomos, ¿cierto? Lo va a decir, ojo, las mejores personas
son las que tienen que llegar a dirigir este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque requieren toda la sabiduría, toda la fuerza, toda la capacidad, el empuje, porque precisamente en la empresa natural o capitalista o en la empresa que conocemos todos, el capital es un dinamizador del ejercicio gerencial. Aquí no. En este nuevo modelo de organizaciones, parte de la responsabilidad gerencial es la sostenibilidad desde cero. Y ese es uno de los grandes retos. Por eso el directorio o el consejo administrativo tiene que estar alineado no solo desde el deseo, sino también desde el compromiso y desde la parte técnica. Y eso es lo que hace que el texto de los gurús, ¿de quién era? Por favor. Ojo. Ojo, porque eso es lo que hay que integrar al lenguaje. Para que no digan, es que yo una vez leí, no me acuerdo en dónde, pero sí me acuerdo que fue en los años que tengo con vida. No. Entonces, ahí el planteamiento de Boyer, ¿cuál es? O de los hermanos Boyer, es precisamente que el cambio es un cambio que se provoca, es un cambio que se construye, es un poco en la línea de lo que planteábamos ayer desde Prahalad, desde Goldratt, desde Senge. Y aterrizamos en uno de los que sí podríamos llamar, mira, estos se llaman, hablan los gurús y de ellos son importantes pero no son muy reconocidos. Drucker es un buen gurú. Peter Drucker es un buen gurú. Y él no titula su libro Yo soy el gurú. No, tiene un libro muy espectacular, Diálogos sobre Asia, que él se sienta a conversar como tomándose un café con Ishikawa. O sea, ¿se puede? Sí. Después de tomar un café. 20 minutos. La necesidad del cambio se genera a partir de ¿qué? De las lecciones aprendidas. Por Dios. Lo vimos hoy. El tema del papel de la gerencia ante el cambio. Uno, que sea útil. Dos, la necesidad del cambio se genera a partir de las lecciones aprendidas, que es la historia de la organización. ¿Por qué hay cambio? Porque algo nos pasó, porque tenemos algún nuevo reto, porque algo tiene que ser distinto, mejor, peor, porque o todo o alguna de las partes de la organización tiene que movilizarse. Y una vez que eso se da, ¿qué aparecía como segundo elemento? La visión. ¿Y qué se hace con la visión? Se debe cambiar ¿qué? También. Exacto. Las estrategias. Si cambia la visión, es decir, más que cambia, si se renueva la visión, las estrategias tienen que estar acordes. Yo no puedo, es imposible con los mismos caminos alcanzar visiones distintas. Y en tercer lugar estaba todo el tema de la energía, motivación. ¿Sí? A partir de eso, de esos elementos que dan el valor de utilidad del cambio, es que se genera toda esta dinámica a través de la cual uno plantea unos hechos concretos. Y esos hechos concretos son los que nos permitió decir con Boyer, con Drucker, miren, los temas son de entender cuáles son los elementos que obstaculizan, cuáles son esas fuerzas que generan resistencia para saber hasta dónde puedo llegar, con qué preparación me debo enfrentar, etc. Pero adicionalmente teníamos unos consejos: comunicar mejor, mayor participación. ¿Se me fue? No.
mayor participación, etc. Y encontramos que eso sí se puede hacer. De hecho, hay un caso crítico o un caso de éxito que se llama caso estratégico. Y lo tienen ahí, el famoso cursito de los 3 días. Que está resumido en esto que nos escribieron tenuemente, pero son estos elementos que nos resumen. Y si ustedes observan lo que acá está escrito, ¿qué es la historia del éxito? La lección aprendida. O sea, vean que las cosas conversan. Insisto, damas y caballeros, la gerencia es como el ciclo del eterno retorno. Vuelve sobre sí misma, es la única forma de mejorar. Para entrenar hay que hacer la rutina. Rutina y entrenamiento son consecuentes, se complementan. Y gracias a esta situación, cuando ya, luego de todo un proceso de cambio, se generan como esos elementos de retro o de realimentación, es que uno dice, entonces hay que planear, planificar. Por eso nos vamos a meter a la planificación. La gente en la calle cree que la planificación es lo primero que hay que hacer. Y cuando le ponen apellido de estratégica, entonces se encierran en un lugar determinado a pensar. La planificación tiene sentido si hay un antes y si hay una visión. Pero sentarse a planificar sin tener claro cuáles son las razones, los objetivos, por qué usted necesita un nuevo plan, va a botar el corriente, va a perder el tiempo. Solo a partir de la comprensión del cambio como necesidad, que nos lo dijeron hace 3 días, la urgencia del cambio, solo a partir de esa comprensión es que estaremos en capacidad de empezar una planificación a la medida de ¿qué? De la visión. No olviden, la visión es la medida de la organización, por favor. Todo lo de la organización se subordina a la visión. Y entonces, la planificación es una función, no es el fin. Es una herramienta, es parte del camino, que tiene como propósito establecer y o validar objetivos. ¿Los objetivos a qué pregunta responden? ¿Al qué? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hay que cambiar? O por el contrario, ¿qué es lo que hay que mantener? Porque podría existir un plan de fortalecimiento, de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, establece. Pero adicionalmente, por eso se llama plan, porque el plan no solo valida y aclara y de alguna manera establece, es decir, deja sentado el qué de la organización, sino lo acompaña de un conjunto de acciones, de actividades. Ese qué. ¿Cómo lo vamos a Exactamente. Que es lo que vamos a llamar el despliegue de la estrategia, ¿cierto? O sea, el objetivo se tiene que acompañar de un conjunto de acciones, actividades que permiten que éste se alcance. Y a la misión de combinar objetivos y acciones estratégicas es lo que en la calle ustedes escucharán hablar de indicadores de logro. ¿Qué es un indicador de logro? El nivel de eficiencia o de eficacia que tuvo una acción para alcanzar un objetivo. Claro. Aunque no todos son de resultados, ¿no? O sea, hay unos de proceso y hay unos de impacto. Pero sí tiene razón. O sea, son indicadores de logro, ¿cierto? Y logro es alcanzar, logro es asegurar, logro es llegar, lo logré. Es el lo hice, ¿cierto? Entonces,
Objetivos y acciones estratégicas se resumen en esa capacidad organizacional que a la luz de la gerencia permite alcanzar, lograr, acercarse a la visión. Y obviamente, objetivos y estratégicas que exigen. Ya tiene el qué y el cómo. ¿Qué le hace falta? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y quién más? ¿Y esa qué pregunta es? ¿Con qué? Recursos de plata, de gente, de tiempo, de oportunidad. ¿El con qué? ¿O con quién? Está la pregunta del objetivo, está la pregunta de la actividad o la estrategia y está la pregunta del recurso. Por eso la planificación como herramienta lo que tiene que ver es una acción de apoyo. ¿Por qué un gerente necesita un plan? Para que ese plan le apoye su toma de decisiones. Cuando el gerente o el directivo recibe unos recursos, los pueda aplicar o los pueda utilizar de la manera más eficiente. Es decir, cumpla el objetivo, y cuando se cumple el objetivo se llega a la eficacia organizacional. Es decir, se alcanza la visión. No olviden que eficiencia es manejo de recursos, administración con resultados de ahorro, con no desperdicio, mientras la eficacia es el cumplimiento. Entonces, esas tensiones son las que están planteadas a la luz o sobre la mesa, ¿sí? Y esa planificación empieza a tener unos elementos que uno los podría ver, y tal vez si ustedes observan con un golpe de ojo, lo que está más abajo es la ejecución, es decir, lo último. Siempre la planificación, siempre la revisión y la acción de planear harán la pregunta de hacia dónde voy. Es decir, se confrontarán con la visión. ¿Y esa visión qué les va a decir? Cuando yo me pregunto hacia dónde voy y lo tengo claro, ¿qué obtengo de esa medición? No está ahí, o sí está, pero está escondido. O sea, piensen lo que les estoy preguntando. Ustedes van hacia la visión, ¿sí? Llegan a la visión, la entienden y ya saben dónde deberían estar. El hecho de saber dónde debería estar, ¿qué les ofrece? ¿Qué les da? Prospectarse. ¿Qué? Prospectar. La prospectiva es la anticipación, pero el primer dato, ¿cuál es? Yo estoy acá, la visión ¿dónde está? Allá. ¿Qué dato hay ahí? Piénselo en el sentido común. Sí, pero ¿cuál es el dato? El dato. Dato. ¿Qué es un dato? Una información. Acá, ¿qué información tengo de yo estoy acá y la visión está allá? ¿Qué información tengo? ¿Qué dato tengo? Empieza con D. Diagnóstico. D-I-S. D-I-I-S. De esa, la distancia, la medida, el gap, la brecha. Yo estoy acá, la visión está allá. ¿Cuál es el dato? ¿Cuánto me falta? ¿Cuál es la brecha? ¿Qué es lo que
Nos entendemos. Mire que eso está ahí. O sea, no se me pierdan, es una cuestión de lógica, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando yo me hago la pregunta de hacia dónde voy y sé exactamente el lugar de llegada, el resultado de esa acción es la brecha, que se conoce con el nombre de brecha estratégica o de gap estratégico. Y ese es un dato, esa es una información, esa es una medida. Y a la luz de esa medida es que yo voy a formular ¿qué? Muy bien, exactamente, la estrategia. Porque la estrategia, ¿qué pregunta responde? ¿Cómo? Y si yo no sé qué tan lejos es, yo quiero ir a alguna parte. Usted no puede decir la estrategia, no, vayas en avión, si resulta que yo voy es aquí a la vuelta. O me voy caminando y resulta que va a ir a Nueva York. O sea, la distancia, ese dato, la distancia entre la misión, el hoy, la realidad y la visión, el futuro alcanzable, es el elemento que te permite como gerente entender cómo. Es decir, saber desde dónde va a formular la estrategia. Si no tiene ese dato, la estrategia no funciona. No va a funcionar. Y entonces, cuando yo tengo esa formulación estratégica, que algunas personas también lo han acuñado en la teoría administrativa como direccionamiento estratégico, a toda esa actividad de plantear muy bien visión, propósito, etcétera, en el dónde debería estar. Entonces la estrategia, ¿qué solución me va a dar? Ese cómo, ¿qué solución me da? El medio, ¿no? El medio para poder llegar a donde quiero llegar. Es decir, para acortar ¿qué? Distancia. Acortar la distancia, para cerrar la brecha. Eso es lo que me da la estrategia. El cómo me tiene que permitir acortar la distancia, cerrar la brecha, acercar la visión. Y para eso es que se utiliza una técnica gerencial de planificación llamado el diseño. El diseño es la respuesta al cómo. El diseño es una estrategia, un modo para hacer las cosas. Por eso el profesor Senge decía sin temor, el gerente es el diseñador de su organización. Uno es el que se encarga de decir, este es mi equipo de trabajo y yo lo quiero llevar hasta allá. Entonces a ver yo cómo lo voy a formar, cómo lo voy a entrenar, de qué manera lo voy a alinear, de tal manera que eso que yo quiero que ellos tengan, se acerquen. Ese es un ejercicio de diseño. Diseñar es crear, diseñar es imaginar, diseñar es proponer, diseñar es ensayar. Las grandes obras de arte, en la pintura, en arquitectura, primero fueron un boceto. Primero, con todo respeto, fueron un mamarracho. Es decir, fueron unos trazos. Ese es el diseño. De hecho, en el lenguaje coloquial se dice, fijemos las líneas gruesas. ¿Cuáles son las líneas gruesas de la organización? Y casi siempre la alta dirección, ¿qué te da? La línea gruesa. Mire, yo quiero que venda más. ¿A quién le queda el problema? A usted. ¿Cómo voy a vender más que lo que quiere el jefe? Yo quiero que visite más gente. Yo quiero que convoque más personas. Yo quiero que genere más plata. Eso es lo que dice la alta dirección. Una línea gruesa.
Yo quiero que haya más votos, que haya más retención, etc. El cómo lo pones tú. Por eso la arquitectura, la palabra arquitectura, ¿a qué le suena? Pero ¿qué hace el arquitecto en la construcción? Él construye. ¿Hace qué? El plano. Él es el que diseña. La solución de arquitectura no es la construcción. Es el plano. Son las bases, pero no las bases solo físicas. Y entran en una negociación de intereses, le gusta así, y si tiene un programa, un render, un AutoCAD, un 3D o un 4D que ya existe, tú eres capaz, sin que esté construida, de entrar a tu casa y la ves y él te dice, mire, este muro lo podemos correr, y te lo corre en el programa hasta que quedas satisfecha. A partir de entonces ya se firma el inicio de obra, acta de inicio. Hasta entonces solo hay diseño. Por eso el salto, cuando ya está todo hecho, cuando ya estamos de acuerdo en el plan, ¿qué sigue? ¿Hacer qué? Los requerimientos. ¿Qué es un requerimiento? Lo que se necesita, el pedido. Un requerimiento también es una orden de presentación. Lo requiero, tiene que venir. Entonces, el requerimiento es algo concreto, algo claro, que existe, y mira bien esto. Concéntrate en este nivel. ¿Qué observas ahí? ¿Esos elementos qué son? A ver quién da en el blanco. ¿Quién ha leído administración? Exactamente. Exactamente, muy bien. Ese es el cuadro de mando integral, ese es el balance scorecard. Estos son los 4 factores críticos del balance. Estamos hablando sobre conceptos modernos, contemporáneos de administración. El curso se llama Gerencia de Empresas. Para gerenciar empresas se ha definido los profesores, un profesor y un consultor, Norton y Kaplan, desde fines del siglo pasado, propusieron que para planear y para direccionar la organización valdría la pena tener en cuenta 4 escenarios, 4 ámbitos, 4 dimensiones estratégicas, que son la dimensión financiera, la dimensión de los clientes y la satisfacción de los mismos, la dimensión de los procesos internos del negocio, los core processes, y la dimensión del aprendizaje y la innovación. Estas 4 cosas son el balance. Por eso son los elementos que se requieren para alcanzar ¿qué? La estrategia. Y cuando se alcanza la estrategia, ¿a dónde se llega? A la visión. Entonces, si alguien preguntara, ¿para qué sirve el balance? Para actualizar el diseño, para materializar el diseño organizacional, para asegurar que la estrategia funcione, para garantizar que la visión se alcance. Eso es lo que hace la gerencia en cualquier empresa, sea una confitería, una pollería, una chifa, o sea, lo que sea. Ahí está. Preguntarse, ¿cuál es la pregunta financiera por excelencia? Lo que voy a vender, primero, ¿alguien lo va a comprar, sí o no? ¿Y cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cuánto me cuesta producirlo? ¿Cuál es el precio óptimo de venta? Para saber cuánto me queda de diferencia. Sí me queda. ¿Cuánto me queda de diferencia? Salí con 10 y volví con 2. Algo me queda. Entonces, esta es lo que hablamos ayer, la prueba ácida. Ustedes vieron finanzas, ¿no? Sí, sí. La razón correcta. Ingresos menos egresos. Eso es lo primero, y obviamente a partir de ahí están todos los indicadores de liquidez,
de endeudamiento, los retornos financieros, las depreciaciones, los flujos de caja, el capital de trabajo, etc. Pero lo financiero, la pregunta de base es, los recursos que he aplicado, acetato anterior, se requirieron todos, entraron todos en el tiempo del proceso. Si tú le haces clic a este acetato, a este cuadrito, encuentras, por ejemplo, por qué es importante programar los inputs en un proceso, que es lo que se llama justo a tiempo. Usted va a construir una casa, tiene el terreno. El primer día compra el cemento, los adobes, los vidrios, los sanitarios, ¿todo le llega a la obra el primer día? ¿Qué pasa si llega todo a la obra el primer día? Se deteriora, se puede destruir, se lo pueden robar, tiene costos de almacenamiento. Eso agrede las finanzas. Eso es lo que hace la gerencia. Programar. Si alguien cocina, va a cocinar algo, usted todos los materiales, todos los ingredientes los pone ahí afuera en el pollo, ¿cómo se llama la mesita? Nosotros le llamamos el pollo, en la mesa de preparación. No, hay materiales que usted lo necesita tener otros lo necesita congelar hasta el momento otros lo necesita, etcétera. Cada material tiene su momento. Y el toque personal, que ese sí usted verá en qué momento se lo da. Todos. Hasta ahí vamos. Entonces, mira, una visión que se responde desde la estrategia, que se diseña su solución y que ese diseño se fortalece con unos requerimientos en dimensiones de balance, de cuadro. Cuando lo tienen listos y entonces ya empiezan a llegar los materiales, ¿qué pregunta tienes que hacerte? Exacto, la pregunta de la eficacia, si están cumpliendo el objetivo, si están sirviendo, si alcanzaron, es la medición. ¿Cómo vamos? Si los procesos están haciéndose en el tiempo previsto. Si están cumpliendo los cronogramas, exactamente. O sea, esa es la pregunta. Un pata que saluda a otro pata no le puede preguntar cómo va. Nunca hay esa pregunta entre dos patas. ¿Y qué respuesta hay? Bien. O a veces hay esta respuesta. No hay palabras, hay signos, hay mirada. Esos son los indicadores. Y mira qué palabra hay en la mitad. Clave. ¿De dónde se sacan los indicadores clave? Del mismo balance, de los factores críticos, de las mismas 4 dimensiones. Entonces usted no tiene por qué ir a buscar y a crear de una manera muy innovadora indicadores que después no tiene cómo administrar. 4, 5 indicadores, 6 indicadores, máximo. No es que yo tengo un tablero de 40, mire, eso no lo sigue nadie. Las mejores compañías y las grandes compañías se manejan con muy pocos indicadores, claves. Obviamente cada indicador tiene su despliegue, pero los grandes indicadores del negocio son muy pocos. Estamos, este año que se viene se va a ver los indicadores, entonces estamos viendo cuáles son los indicadores más potentes que vamos a tomar en cuenta y viendo varios aspectos vamos a seleccionar, porque usted puede tener 20 indicadores y de esos los 35 son los que explican el 80% de todo y el resto no nos dice nada. Entonces justo estamos en ese proceso para tomar de acuerdo al balance también, porque el balance está aplicando, entonces para que cómo van cruzándose uno tras el otro. Claro. Y tú puedes ver, hay un texto de los mismos Norton y Kaplan que se llama Balance en la práctica y el cómo implementar. Hay varios libros, están publicados por todo el grupo de Harvard Business Review y
Son perfectos. O sea, está el ABC de dónde y la palabra que tú usas, la potencia del indicador, ¿quién se la da? La gerencia. La gerencia es la que tiene que saber hasta dónde un indicador mide y qué es realmente lo que quiere medir. Si se va a concentrar en el vaso medio lleno o en el vaso medio vacío. Y ese será el diferencial para ser competitivo. Por eso la medición casi siempre responde a la pregunta, ¿vamos bien o no vamos bien? Eso en pedagogía es todo lo que se ha construido sobre pedagogía para la comprensión. Por si se les cruza esa teoría en la vida. Comprender. Es la pregunta de la maestra de primero. ¿Entendieron? ¿Está claro? Esa es la pregunta de la gerencia. Cuando uno lee, por ejemplo, historias de éxito, ¿qué es la historia del éxito? Es la biografía de los fundadores. Es la lección aprendida de los líderes. Es la historia simple de doña Gabriela, que una mujer que tenía todo en contra fue capaz de olvidarse del todo en contra y apoyarse en un solo asunto de sentido, y con ese asunto triunfó. Esa es la historia de miles y miles y miles de héroes anónimos y de heroínas anónimas de nuestra ciudad, del país, del mundo. Esos son los nuevos héroes. Y entonces, sobre eso, y cuando yo tengo todo esto listo en la planificación, ahora sí pienso en la ejecución. Pero esa gente que ya vamos a lo que vinimos, se equivocan. Se equivocan. Casi siempre caen en errores de obviedad y con el tiempo tienen que reprocesar. Y a veces se toman decisiones y planes y eso genera efectos absolutamente incontrolables. ¿Está claro esto? Por eso la gerencia, la administración sin planificación carece de sentido. Mario, entonces hay que planificar todo. Hombre, en la vida no, pero en la organización y en la empresa sí. Son dos ámbitos distintos. La vida de la empresa es una vida que de alguna manera permite mayor control que la vida misma. La empresa es una idea puesta en marcha. Es un ejercicio de suma de voluntades y de una cantidad de factores. Y si bien hay algunas externalidades que se escapan a su control, la gran mayoría de factores críticos usted sí los puede controlar. Entonces, si los puede controlar, puede planificar su mejora. Eso es lo que está diciendo el acetato. Insisto, todo esto ya lo tienen en su sitio. Por eso no voy a leer todo el acetato, sino como la idea fuerza que está en cada uno de ellos. Adicionalmente, el planear en sí mismo, ¿qué es? Es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Un conjunto. Es decir, es algo plural. Y son acciones, son actividades. O sea, es dinámico, proceso es dinámico. Proceso no es congelamiento. Por eso cuando hablamos de la planificación y vamos a ver la realidad y resulta que, es que en la empresa vamos a planear 2 días. Entonces, ¿dónde quedó el proceso? Ya planearon y ya lo mandaron a estampar, este es mi plan. No jodas. Entonces, si cambian las leyes del mercado, si cambian las condiciones del cliente, si hay una nueva ley financiera, entonces ¿el plan qué? Hay que esperar hasta el año entrante porque dice la política de la compañía que solo se planifica en enero y en abril. Es un proceso. Y la gerencia lo que tiene que tener es un ojo abierto.
Un buen gerente es un visco. Un ojo acá y un ojo desviado, más adelante, va hacia la visión. Esa es la gerencia, esa capacidad de ir en esa distancia, en ese gap, en esa brecha, para saber cómo vamos y hacia dónde vamos. Eso es lo que le permite que cuando yo defino en el proceso hacia dónde voy, entonces el detalle será las estrategias, las políticas, los planes para llegar a donde quiero ir. Y en las políticas puedo decir, vamos de a uno, o vamos de a dos, o vamos abrazados, o vamos en pelota, vamos como queramos. Pero la política es eso. Hay empresas que tienen por política 0 defectos, 0 inventario. Hay políticas que tienen por principio, no le gustó, le devuelvo la plata. Parte de eso es, por ejemplo, el mercado americano. Gran parte del mercado americano, tú compras un bien, puedes volver al almacén y te devuelven el dinero. En otras partes, la política es, le devuelvo un bono, cámbielo al interior del mismo almacén. Y en otras partes le devuelve usted porque usted fue el que se equivocó de mal. Entonces, eso es lo que hace que haya mayor o menor fidelidad. Adicionalmente, el plan, ¿qué le permite? Un buen plan, ¿qué permite? Vean el segundo párrafo, porfa. ¿Un ejercicio de qué? Desempeño. Exactamente, de feedback. Una revisión, una realimentación, una retroalimentación. Es decir, si el plan es el que acompaña a la gerencia en la decisión, el plan mismo se convierte en un insumo para un nuevo plan. Míralo ahí. Esta es una estrategia que está buscando asegurar e implantar el cambio, y cuando termina el cambio, ¿qué aparece? Un plan. Y resulta que usted piense como administrador de empresa, piense como gerente de empresa. Usted va a abrir una pollería en la punta. Entonces, pollería en la punta, la abre y le va bien. Una vez que la pollería está acreditada en la punta y le va bien, ¿a usted qué idea le puede venir a la cabeza? Abrir otra o mejorarla. Ya no va a ser solo pollería, sino pavería. Entonces vende pavito o lo que fuera. Entonces usted va a mejorar el negocio. ¿Eso qué exige? Un plan. ¿Y cómo obtiene el segundo plano, el plan B? Del A. Es decir, volviendo al ejemplo de ustedes, grupo 1, de una situación 1 a una situación 2. ¿Se acuerdan lo que dijo Senge? ¿Qué dijo Senge ayer al final? ¿Y cómo se llama eso? De doble causalidad. Entonces, de doble efecto, de doble causalidad, es decir, es cíclico. Es que, mira, por favor, todo se está relacionando, es un complot de ideas. Aquí es donde vemos que planificar es entender que todos los procesos de la organización, cuando la organización aprende, tiene un doble efecto, es circuito. Cuando yo implemento, la implementación misma me permite saber algo. Usted tiene un problema para no decir echamiento, de falta de ejercicio, de sedentarismo, y decide ir al gimnasio. Si usted planifica y todo, y escoge el gimnasio y todo lo demás, si usted cumple adecuadamente el plan, ¿qué le va a pasar después de 6 meses de estar yendo al gimnasio?
Está en forma. ¿Qué significa estar en forma? Peso ideal. Ese peso ideal, ¿qué le va a cambiar en usted? La calidad de vida. ¿Y también qué? Aspecto físico. La salud. ¿Y también qué? Hábitos. ¿Y también qué? ¿Y también qué? La talla. Porque puede ser que estar en forma aflaca, ¿o no? Y de pronto el resultado de ir al gimnasio se llama tener que comprar ropa, porque ya le sobra. Eso le puede pasar a algunas personas. Entonces, ¿qué necesita? Planear. O de pronto el estar en forma la va a llevar a decir, yo voy a pelear de ahora en adelante con los carbohidratos o con los azúcares. ¿Eso qué le va a implicar? Planear la rutina de alimentación. Planear la nueva forma de comprar o de mercar. Planear a qué citas vaya, a cuáles no. ¿Me entienden? La implementación de cualquier plan modifica el actuar. Modifica completamente el actuar. Eso es lo que se llama la planificación de la planificación. Enseñe la doble causalidad. Por eso, si la visión es lo que hay que alcanzar, la planificación es el vehículo, es la forma, es como el imán. ¿Qué otra figura usará yo? Lo que a uno le permite como acercarse, que uno quede pegado. Como el arequipito, como el suspiro limeño. O sea, la visión y la planeación se acercan. Hay un postre que se llama 1000 hojas. ¿También anda? Sí. ¿Qué es lo que mantiene a una hoja con otra hoja pegada? La crema, ¿cierto? El manjar, la crema, la arequipe. Eso. La planeación es el manjar blanco, es el dulce que permite que la hoja de la visión se acerque a la hoja de la organización. ¿Y eso cómo se logra? Dándole sentido. Un buen plan da sentido. Un buen plan facilita el control, pero claro, es mucho más fácil controlar si yo tengo planificado, mire, qué mercar, en qué momento y cuándo y dónde. Eso a usted le permite administrar también el dinero. Yo no sé el costo financiero de ustedes acá en el Perú. En Colombia hay gente que gana X plata y abre una cuenta y compra una tarjeta de débito. Y solo por tener la tarjeta el banco le retiene una plata y cuando va a sacar ya tiene el 20% menos o el 30% solo por cuota de mantenimiento. O sea, el banco le genera por cada transacción un costo. Si usted no planifica eso, cuenta con que ganó 500 soles y finalmente lo único que tiene son 200. Control. Reduce la incertidumbre. ¿Cómo se reduce la incertidumbre? A través de la validación del diseño. El diseño básicamente lo que hace es eso, hacer la prueba, mostrarle si eso es lo que quiere, validar si eso es lo que necesita, garantizar si así nos estamos entendiendo. Y además, como lo dije en el ejemplo de la casa y el terreno, visualiza el cambio. Visualiza. Hay un concepto en los últimos años de las empresas, se llaman los centros de servicios. Son formas de diseño organizacional que lo que permiten es que las empresas se especialicen y tengan a su vez al interior de sus estructuras y arquitecturas unidades estratégicas que proveen a toda la organización de determinados bienes o servicios que requieren. Eso es visualizar los cambios. Ustedes no conocen ningún restaurante que fuera chiquito, ¿cómo es que se llama el restaurante chiquito? Guarique.
Nunca, no conocen un ex Guarique que hoy sea un gran restaurante afamado y súper bien. ¿Qué pasó con él? Alguien visionó, alguien visualizó, alguien dijo, este es un guariquito. Guarique. Este es un guarique chiquito y se volvió un guarique grande. Guaricazo. ¿Sí? O sea, un gran guarique que permite que alcanzar. Entonces vea, la planeación está más cerca de la visión de lo que uno cree. ¿Cuál es el techo del crecimiento? La capacidad de administración. De hecho, en la metodología de las empresas sociales el número es importante y se recomienda que nunca una empresa social tenga más de 20 socios. ¿Por qué? Por la dificultad de atender a sus necesidades. Como son negocios que no se escalan en una economía de mercado abierto, sino economías locales o regionales, ya cuando una empresa social crece y crece con otra, se convierte en un consorcio. Y un consorcio es la reunión de varias empresas sociales que tiene la fuerza necesaria para salir a competir y decir, yo voy a asumir como empresa social la administración de todos los centros de bienestar del anciano de Lima. Sí se puede, pero la unión de varios. Y cuando hay un programa para todo el Perú, sale un consorcio de segundo nivel o una federación, que es el consorcio de Lima con el consorcio de Iquitos, con el consorcio de Arequipa, con el consorcio de 5 o 6, se juntan y dicen, vamos a proponerle al Perú, nosotros como empresa social de segundo nivel consorciada, y hay casos. Yo conozco casos en distintos países donde empresas sociales se han unido, han, digámoslo así, hecho sinergias sin renunciar a sus objetivos y logran. Nosotros mismos en Medellín, con las empresas de primer nivel, ya creamos un consorcio y juntamos las representantes de cada empresa social y con ellas creamos una nueva empresa. Es una empresa de empresas y esa tiene los presupuestos sumados, las capacidades sumadas, y hoy en día se está licitando. Y cuando tienes ya un consorcio, igual haces un plan, una todo. Visión, y la parte administrativa, ¿cómo sería? Comúnmente, porque ya cada uno no puede administrar. No, ya él mismo tiene su administración. Y parte de la economía es nombrar un tercero, un X, que entra a gerenciar ese proceso. Claro. Y eso se va escalando. Uy, hay organizaciones inmensas, ¿cierto? Que funcionan así. Las mismas fundaciones internacionales. ¿Las ONGs también son consideradas empresas sociales? Algunas pueden ser empresas sociales, no todas, dependiendo la forma jurídica y la intencionalidad, porque hay ONGs y ONGs. Es como si uno dijera que todos los maridos son buenos maridos o las mujeres todas son buenas mujeres. No, depende. Del cada quien. Por eso alguien decía, cada quien con sus cadaunadas. Muy bien, una feliz noche. Entonces mañana nos vamos a ver 6:30 en el sótano. ¿De acuerdo? Es una clase profunda. Venir bien animado.